el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a preparar las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 13, versículo 13 y 14. Y dice la palabra del Señor. El tema que veremos esta mañana, esta tarde, esta noche, es que las apariencias engañan. Vamos a ver la vida de un hombre que cometió un error garrafal. Si realmente estuviese en nuestro equipo, en nuestras familias, en nuestros alrededores, nosotros quizás no lo tomaríamos en cuenta. Bueno, en esa cultura que estuvieran, definitivamente lo hubiéramos descartado, humanamente hablando. Estamos hablando de un hombre que nos parece que se podría pasar inadvertido, pero no podemos pasarlo inadvertido. Veamos, Hechos 13, versículo 13 y 14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Perfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Bien, pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estamos viendo en este capítulo 13 de Hechos, en este versículo 13 y 14, nos está hablando que Pablo salieron rumbo a Panfilia, ¿verdad? Y ellos desembarcaron en la ciudad, en esta ciudad. Ellos estaban en un viaje misionero. Y allí el problema. Aquí encontramos una persona, Juan Marcos, dice que los dejó tirados y se volvió para su casa en Jerusalén. Bien, veamos. Juan Marcos había sido invitado a una ciudad para hacer un viaje misionero. Bueno, se subieron a la barca, una vez caminando, otras veces en la barca, pero cuando llegaron a cierto puerto, dijo Juan Marcos, yo me voy para la casa, y mire, se fue sin despedirse. Pero Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Ellos sí continuaron el viaje, lo continuaron por tierra hasta que llegaron a Antioquía. Bien, hasta que llegaron a este lugar. Esa era la labor de ellos. Las apariencias engañan. Vamos a ver este tema, porque no importa qué tan santo o qué tan bueno se crea usted o me crea yo o quien sea, no importa qué tan alta sea la espiritualidad de una persona, otros a un nivel muy alto, otros medio, pero definitivamente, sea quien sea la persona, siempre vamos a cometer errores. Las apariencias engañan. Siempre vamos a cometer expuestos a cometer errores. ¿Pero por qué cometemos errores? Porque estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso que no termina. Somos personas imperfectas que amamos a Dios, buscamos a Dios, pero seguimos día tras día luchando con esas líneas que nos llevan a equivocarnos, a cometer errores, o nos llevan a pecar, o nos llevan a hacer cosas definitivamente mal testimonio, hablando. Hoy vamos a hablar, estamos viendo aquí que las apariencias engañan. Bien, pero también el tema nos habla de las personas que les gusta tener un perfil etiquetado contra una persona, que no olvidan el error que cometieron. No estamos hablando solamente de un error. Se equivocó con algo y nunca lo olvida. Hay palabras que uno lanza y quedan allí, y la persona queda diciendo, esto nunca lo voy a olvidar. Nunca
voy a olvidar cómo me hablaste, lo que me dijiste, esas palabras que me estás hablando desde hace mucho tiempo. Y pensándolo, ¿cuántas veces nosotros somos especialistas en plasmar el error de otra persona y dejarlo ahí para siempre? Entonces, vamos a ver aquí entre los que cometemos errores y con los que etiquetan por los errores de otra persona y que no los borran. ¿De cuál somos nosotros? Bueno, nosotros siempre somos los que cometemos errores, ¿verdad? Yo siempre cometo errores. Y usted puede decir, ay, pero ¿cómo puede decir? Claro que somos humanos, todos cometemos errores. Lo bueno es que vamos a ver aquí, hablar de un joven que cometió un sendo error que lo descalificaría. Pero Dios trata diferente los errores. Esos errores que a veces nos hacen cancelar ante otra persona. Es más, errores sin ser pecado pueden hacer que otros dejen de confiar en nosotros o dejen de mirarnos con buenos ojos. Hay errores que provocan la injusticia del otro, que a veces hace cosas peores que nosotros, pero el asunto es que no se han dado cuenta, ¿verdad? Por eso es que vamos a ver esta noche que Dios tiene una respuesta para aquel que ha venido a los pies del Señor y decirle, Señor, yo he cometido error. Oh, para ese hijo que ha cometido error, para ese padre que ha cometido error, para esa madre que ha cometido error. Dios es el que quiebra, dice, toda formato que tiene la persona por los errores cometidos. Él es el que nos libra y quiebra ese patrón. Pero bien, pensemos en esto. Si a nosotros nos delegaran a nosotros escoger en la palabra, en la Biblia, por ejemplo, si le dicen a ustedes, ¿quién debería de creer usted que debería de escribir la Biblia? Es más, nosotros en carne estamos buscando como un escritor que va a inaugurar el Nuevo Testamento. El escritor que será aquella persona especial, única y especial, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Bien, buscaríamos un estándar elevado. Oh, pero ¿quién será? Tiene que ser alguien súper especial. Pero bueno, bien, mire, este desertor, Juan Marcos, fue escogido para escribir el evangelio que lleva el nombre de Marcos y que según los estudios fue el primer evangelio y por ende el primer libro escrito del Nuevo Testamento, que no está en ese orden porque empieza con Marta, ¿verdad? Con Mateo, pero el primero que fue escrito fue este. Ahora, ¿quién pudo pensar que un hombre como este, un desertor, un cobarde como Marcos, podría escribir un evangelio? Bueno, esa es la buena noticia. Dios pensó que ese cobarde, que ese desertor tenía otra oportunidad para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Usted descalifica a las personas por los errores que comete, pero Dios no. El hombre descalifica por los errores, pero Dios no nos descalifica. Porque dice Dios, yo sé que si trabajo contigo, yo te voy a hacer algo diferente. Ahora, nosotros podemos decir, oh Señor, ayúdanos a resistir. ¿Por qué? Porque la palabra nos está mostrando lo injusto que somos nosotros cuando nos quedamos en ese molde, en ese patrón. Miren, tú y yo cometemos horrores garrafales, terribles. Nosotros cometemos errores tan grandes, hermanos, y nosotros pensamos, pero ¿cómo pudo pasar eso conmigo? Fue un pequeño error, fue una pequeña equivocación, fue algo que se me olvidó, o fue algo que una persona o esa persona me hizo que yo cometiera este error. O no, pues fue culpa del mengano, fue culpa del sutano, fue culpa de... Y culpamos a muchas personas, ¿verdad? Pero veamos, el asunto es que cuando tú y yo, cuando vemos y reconocemos verdaderamente que nosotros, la verdad, no merecemos, que pues las apariencias engañan, nos habla de que tú y yo podemos seguir, nos equivocamos, tú y yo cada día nos equivocamos, día a día, siempre nos saca adelante. Entonces, perdonar los errores aunque otros no los perdonen, porque siempre fallamos, no podemos evitar el fallar todos los días porque estamos aquí en la tierra. Veamos, número 1,
Todos cometemos errores, pero no todos entienden. El Señor entiende. Sí, el Señor sí, pero la gente no. Pero vean lo que pasó. Miren, veamos lo que habla de. El muchacho se va, los abandona. Usted sabe cómo es el temperamento del apóstol Pablo. Más o menos usted imagínese un hombre que tiene las agallas de que una culebra lo pique. Usted recuerda en la isla de Malta, ¿verdad? Esta historia es espectacular. Se le pega una víbora. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Solo sacudió el brazo. Ese es un nivel ni siquiera de fe, es un nivel de valentía terrible. Se sacudió y siguió con el fuego. Imagínese el genio de Pablo. Y llega donde Pablo y le dicen el primo de Bernabé, parafraseando, ¿verdad? Marcos era primo del que iba comandando la operación, o sea, de Bernabé. Este nos abandonó, este servía, él tenía que llevar el agua, o sea, Marcos era el sirviente. Así le vamos a denominar, era como así el sirviente. Entonces Pablo le dice, trae mi agüita. ¿Y dónde está Marcos? Dice Pablo. No, ese man se fue. ¿Cómo que se fue? Es que estaba muy preocupado por la casa, porque es que no, que tú tienes un genio medio raro y que no sé qué, y no, a mí no me gusta que me hablen así, es muy petulante, ¿cómo me habla? Y miren, se fue. Entonces dice la palabra del Señor que Pablo siguió con Bernabé. Pasaron aproximadamente 3 años. Preste cuidado, mire, el tiempo no perdona ni cura los errores. Si usted cree que con el tiempo el error será borrado, estamos equivocados. Vamos a verlo a través de la palabra con un hombre de Dios, un misionero. Usted puede preguntarse cuál es ese personaje tan admirable, pero Pablo, no, es que Pablo es un hombre pero terrible, un hombre grandioso. Pero veamos una cita, Hechos 15, veamos esta cita, lo que dice Hechos 15, 36 al 40. Pues ya pasaron 3 años, ya pues dice, bueno, yo después de un tiempo, este muchacho, yo ya pasaron 3 años, vamos a ver si soy acepto otra vez por Pablo, a ver, vamos. Pero Pablo le dice a Bernabé, vamos a ver cómo están los recién convertidos allá, vamos a dar una gira. Él está de acuerdo, Pablo, y entonces se van. ¿Por qué? Él acaba de ponerse de acuerdo de que iban a ir, ¿verdad? Y vemos que llega un muchacho con una cara tímida ahí. Vea Hechos 15 del 36 al 40. Y vea, ahí la historia dice que llegó un muchacho ahí como medio tímido. Y Bernabé estaba de acuerdo para que llevaban a Juan Marcos. En el verso 38 dice, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos, no es que los errores no se olvidan, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Ahora el desacuerdo fue tan terrible que pelearon Pablo y Bernabé. Los dos misioneros, los que estaban predicando a Cristo, se pusieron a pelear. Y el desacuerdo fue tan tremendo que se separaron. Bernabé cogió a Juan Marcos y le dijo, usted cometió un error, venga, yo le voy a echar una mano. ¿Y qué dijo Pablo? Pues váyase usted con esa cosa que no sirve para nada y se quede en el camino, tú te vas a quedar solo. Sí, vámonos, le dice Pablo. Pablo era un hombre de carácter. Me imagino el cielo, los ángeles, ¿qué dirían? Ese Pablo sí es bravo. Y el Señor diciendo, no, es que él es así. ¿Usted cree? Juan Marcos está asustado. No le pega, pero le habla fuerte. Pero se fue con Silas. Bueno, y Bernabé, mira cómo le habló tan fuerte a Pablo, dice hablando la historia. Se separan, ¿verdad? Bueno, ahora ¿qué hacemos? Ve usted, ya no hay un equipo misionero, hay 2 equipos misioneros. Dios siempre utiliza mis errores. ¿Para qué? Para hacer cosas más grandes de las que el hombre puede pensar o imaginar. Nuestros errores serán utilizados como escuela para ser cada día mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos. De los errores de una persona, el Señor hace cosas grandes, preciosas, cosas formidables. De nuestra forma de caminar, de nuestros errores, de lo peor que uno cree que como dice uno en la carne, se pasó. Los errores de no, se pasó. Pero sabe que los errores nos enseñan a nosotros.
Pero no todos entienden eso. Todos nuestros errores inevitablemente decepcionan a otras personas. Nuestros errores, hermanos, nos descalifican ante otra persona. Pero cuando decimos decepción, cuando es decepcionar a una persona, si de decepciones se trata, quiero decirle que usted y yo tenemos que tomar una decisión. Si nosotros somos de los que nos decepcionan los errores del otro, me decepciona, no me hables, no me dirijas las palabras, no me mires, ni desaparécete de mi vida. Y por la decepción que hay en mi corazón, ¿vamos a actuar a la persona? No, tenemos que tomar una decisión. O somos una familia de decepcionados, acusándonos, destruyéndonos unos a otros, o somos una familia que simplemente nos vamos a ayudar, nos vamos a unir y nos vamos a perdonar de todos los errores cometidos. Usted decide qué clase de familia va a tener. Usted decide qué clase de esposo o esposa quiere tener. Esa persona que le dice una y otra vez el error que cometió, o es la persona que le ayuda a levantarse en medio del error. Por ejemplo, quemó el televisor porque hizo una conexión indebida. Y cada vez que compra un electrodoméstico, la esposa le dice: acuérdese, recién casados, ¿cómo quemó el televisor? ¿Y cuánto llevan de casados? 27 años y acordándose. ¿Por qué recordar el error? ¿Por qué no recordar las cosas buenas que hemos vivido todo ese tiempo? ¿Por qué enrostrarle el error a un hijo, a un padre, a una madre, y siempre estarle colocando siempre un cartel como una marca y etiquetarlo? El error, el error, el error. Ay, no, ¿verdad? Pablo, el gran misionero, no acepta el error de este joven que estaba en un proceso formativo, en un proceso para él poder entrar en la vida misionera, un prospecto de misionero como era Marcos. Pero Pablo dijo no. Cuando le digo que había pasado varios años, pues estoy hablando aproximadamente 3 años, me llama la atención en esta historia que al parecer Pablo no olvidó. El apóstol Pablo, el error de este muchacho pasó 1 año, 2, 3 años. Pablo no lo ha olvidado. Es que los errores que cometemos, hermano, casi nunca, por no decir nunca, se olvidan, ¿verdad? Los errores que cometemos, algunos sabemos que los errores es una piedrita que va a ir afectando, es una piedrita en el zapato. No hay una amnesia espiritual. Uno va a recordar lo que esa persona hizo, uno va a recordar en lo que falló. Pero bueno, está bien, por encima del recuerdo, por encima del dolor que ese horror causó en mi corazón, yo sí decido, y tienes que perdonar. Bueno, mira lo que pasó con el ícono de Pablo, el de la fe, llamado Pablo. Vea lo que pasó con él. Algo muy importante. ¿Sabe cuánto tardó Pablo, si usted lee toda la historia, para volver a aceptar a Marcos, para perdonarle su error? Habían pasado 3 años ahí desde el suceso, pero ¿sabe cuántos años tuvo que pasar para que Pablo volviera a mirarlo con ojos de bienvenido a mi equipo? Pasaron 10 años. El ícono de la fe, Pablo, el apóstol Pablo. Pablo era duro. Pablo no aceptó ni a los 3, ni a los 4, ni los 5, ni los 8. No, pero es que mira que ese Marcos, que lo estaba viendo bien, mira, Señor, le decía a Bernabé intercediendo. No me interesa ese muchacho. 10 años en los cuales el apóstol Pablo simplemente cerró la puerta a este joven. Ahora, pensemos cómo era. Vamos a ver, por ejemplo, Marcos era un joven de billete. La palabra no dice, Marco era un ricachón, tenía hasta sirvienta. Ahora vean, y se lo llevaban a un viaje misionero. Pero esos viajes misioneros sí eran de verdad, no como ahora, ¿verdad? Que es puro party, puro paseo. Porque la verdad, no, dice, voy para un viaje misionero. Y él pensó que iba, de mucho fan y mucha tranquilidad, porque era acomodado. Marcos era acomodado. Entonces, las circunstancias, la forma como este joven se creció, bien acomodado. Las experiencias que empezó a atravesar lo debilitaron. Vea lo que dice. En Hechos 12:12. Vea lo que dice.
Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Eso es cuando Pedro sale de la cárcel, donde muchos se habían reunido. Sí, hay muchos, es porque la casa es grande o chica, porque es grande. En esa época tener una casa grande pues era relevante. Pero no solo se quedó ahí, se habían reunido para orar, eran muchos. Tocó la puerta y ¿quién abrió? Abrió la sirvienta. Juan Marcos era un consentido, no le faltaba nada. Él siempre le llevaban sus chanclas, su cafecito a la cama, la ropa planchada, la comida calientica. Lo trataban como un niño consentido. Y se va y se mete con el semejante apóstol Pablo en el viaje misionero. Imagínate, se mete en una aventura de largas caminatas, de pasar por ciertos ríos, arriesgarse literalmente la vida predicando. Por allá Pablo se puso a pelear con un brujo. Y que antes, ¿qué fue lo que lo asustó? Usted puede ver, Pablo llevó y en el nombre de Jesús, bueno, se armó una trifulca. ¿Y qué fue lo que pasó? Era miedoso Marcos. Pero cuando usted lee el evangelio de Marcos, el que él mismo escribió, habla de un joven que salió corriendo. Dice, era él, era él. En el evangelio de Marcos no dice que él era, pero él era. Y era un muchacho que cuando Pablo llegó salió corriendo. Marcos era miedoso, era miedento, y se metió con un Pablo que no le tenía miedo a nada ni a nadie, ¿verdad? Pablo que se enfrentaba con el Sanedrín, Pablo se enfrentaba con el emperador, Pablo hablaba con quien fuera, Pablo desafiaba a los soldados romanos. Pablo era bárbaro, Pablo era terrible guerrero. Y llega este pobre blandengue Marcos, cuando estaba formándolo, capacitándole el Señor. Aquí vengo, Señor Pablo, para servirle, parafraseando. Y me imagino que Pablo le dijo, pues tráeme agua, agüita, esto no tiene hielo, hombre. Bueno, parafraseando. Bernabé seguramente le dijo, ay, ¿sabes qué? Tenle paciencia, porque eres cascarrabias el Pablo, tenle paciencia. Él estaba aprendiendo a servir cuando a él le servía. Entonces esto no podía él ajustarse. Entonces él estaba ajustando y aprendiendo. Bueno, el caso es que se fue a la casa en Jerusalén, Marcos, ¿verdad? Y él vio la oportunidad de ver lo que él había dejado. Pasó el tiempo. Marcos sabe que falló por el carácter del apóstol Pablo. Y usted bueno, el relato de lo que leímos inicialmente, cuando él se apareció, todos sus temores se hicieron realidad. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensaría Marcos cada vez que recordaba? No, cuando pasaron 3 años me voy a encontrar otra vez con ese man. Ay, a ver, todo miedento, todo lleno de miedo. Una vez me dijo que yo era cobarde, y ahora ¿qué voy a hacer? Pero voy a llegar con toda la humildad, dijo Marcos. Yo sé que soy capaz, yo sé que voy a servir, y si me toca dar la vida, pues la voy a dar, tranquilo, porque yo sé que mi primo Bernabé me va a respaldar y vamos a encontrarnos con el gruñón, el apóstol Pablo. Ahí está. Bueno, y voy a encontrarme con el pelón. Bueno, la palabra del Señor dice que se burlaron de él, que calvo, era calvo. O sea, meterse con Pablo era un problema. Entonces, ese día yo no creo que Marcos se le haya llegado de frente a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía... Y bueno, me imagino parafraseando, aparece y le dice, hey Bernabé, ya no vamos a ir a visitar a los recién convertidos. No, mira, mi hermano Pablo, quiero comentarte, a ver si podemos llevar a alguien. Claro, ¿a quién llevamos? Le dice Pablo. ¿A quién llevamos? Al primo mío, Juan Marcos. ¿Qué? Y se prendió el problema, le dijo Pablo. Ese tipo no va. Bueno, Bernabé conciliador, a lo mejor me imagino, por favor, dale una oportunidad. Mira, los hermanos están viendo, mira, por favor, están viendo, mira, sea accesible. Y Pablo dice, no, Señor, yo hipócrita no soy, este tipo no va y no lo llevo. Porque Pablo así era determinante, era duro de carácter. Y Bernabé, contrólate. Ya se te olvidó que hace 3 años nos dejó tirados allá, que ni siquiera se agradeció y se fue corriendo como una niña. No, estoy parafraseando, ¿verdad? Tú sabes lo que hizo Bernabé. Por favor. No, tú te quedas, Bernabé. Tú no. Ay, bueno, se armó el alboroto. ¿Usted lo lee?
¿Sabe qué difícil es perdonar los errores, verdad? Qué difícil es olvidar los errores, ¿verdad? Qué difícil es poder generar una factura donde decirle no debes nada. Pero nos gusta que Dios nos perdone, ¿verdad? Nos gusta que Dios nos eche una mano y se olvide de todos nuestros errores, de todas nuestras deficiencias, de toda la barbaridad. Entonces, si queremos que Dios tenga misericordia con nosotros, ¿por qué yo no puedo tener misericordia de otros? Siempre habrá personas que no nos van a querer. Siempre van a haber personas que se van a alegrar de mis errores. Siempre habrá muchas personas que van a celebrar que nos equivocamos. Y esas personas muchas veces no te van a querer dar una segunda oportunidad. Siempre habrán personas que no van a querer darte una segunda oportunidad. Pablo fue uno de ellos, el apóstol Pablo. Y cuando vemos el contexto, Pablo era un riesgo para la misión. Había que descartarlo porque era de los blandengues. Este se va. Pero sabe, todos cometemos errores. Y aunque no todos lo entiendan, veamos el número 2 acá. Aunque todos cometemos errores, aquí hay una buena noticia. En medio de mis errores, Dios siempre tiene un plan. ¿Ustedes creen que Dios tiene un plan cuando cometemos errores? Todos los planes en mi vida se fortalecen, mi vida más bien, porque Dios usa mis errores para que yo pueda crecer, para que tú puedas crecer. Bueno, bien, aquí voy a preguntarles a ustedes, ¿usted cree, hablando de acuerdo a lo que Dios dice, que Dios no los toma en cuenta? Nada. Pero ¿sabe qué? Cuando hay un chisme, corre, pero rapidísimo, vuela. Aquí hay un chisme de la Biblia, aquí en la palabra. Vea Colosenses 4:10, vea lo que dice Colosenses 4:10. Mire, el apóstol Pablo escribe: Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. El compañero de prisión ha estado conmigo. Dice, también los saluda. ¿Quién? Mira, vea usted ahí. Marcos. ¿Qué es Marcos? También nos saluda Marcos. Y para aclarar quién es, el primo de el que deseché, el que dijo que no servía, el que dije que era un fracaso, el que dije que era un desertor, el que yo le había puesto una lápida en mi corazón y dije nunca más, el que todos cuando escuchaban el nombre de Marcos en mi boca era incorrecto. Ahora es mi compañero de prisiones. Les pido que reciban al desertor del que yo hablé mal. Lo reciban. A ese que yo no quería ver, recíbanlo, porque ahora es mi compañero de cárcel. Ha estado conmigo, aunque todos sean ellos. Ese muchacho que un día cometió un error no era tan malo como yo pensaba. Ese joven que yo pensé, que tú a veces piensas que tus hijos, cuando crees que no sirven para nada, esos jóvenes que a veces los padres desechan porque yo pensé que era un mal hijo, o esa esposa que se ha equivocado una y otra vez. No, qué tal que se vaya tu esposa, tu esposo, pero cuando te toque otro gato te darás cuenta, ese que yo tenía, o esta que yo tenía verdaderamente era lo mejor. Ten cuidado que por un error vayas a perder lo más bello que Dios te ha regalado. Los errores se pueden perdonar, pero las buenas personas es difícil de conseguir. Allí está. El que descartó ahora es el compañero de prisión. Ve, ese mismo al que no le quiso dar una segunda oportunidad, ahora lo está recomendando. El mismo que merecía quedar en el olvido, ahora es su compañero de prisiones. Ve, por favor, realmente pensemos, hermanos, antes de descalificar a alguien que cometió un error. Yo me vuelvo al episodio donde Bernabé se fue con él. Podemos decir, bendito Bernabé, bendito primo que no abandonó a Marcos. En el momento que lo desecharon, él estuvo con él en todo momento. Bernabé no solo vio el error, vio lo bueno que había en Marcos detrás del error que él cometió. Ay de nosotros, hermanos, si alguien ve algo más de nuestros errores,
Ay de nosotros si alguien no hubiera tenido compasión de nosotros cuando hemos sido bendecidos. En el lugar donde nosotros estemos, alguien nos ha dejado pasar por algo, quizás los errores que hemos cometido, quizás en los trabajos, quizás en los negocios, quizás en las escuelas, pero han dejado pasar nuestros errores, y los errores que Dios ha pasado por alto, que eso es lo más importante, porque Dios ha arreglado nuestras vidas. ¿Qué hubiese pasado con nosotros si Dios no hubiese tenido compasión de nosotros? Porque Él tenía todo el derecho de decapitarnos, pero aquí bendito este joven Bernabé, que vio más allá del joven, de los errores que cometió Marcos. Tú y yo a veces somos producto de esos errores, de alguien que queda viendo tu error, pero tenemos a Dios que no nos ve los errores, sino nos ve a nosotros. Ahora, no vamos a, mire, aquí hay algo bien claro, mire. No podemos confundir el error con vicio. Una cosa es un error. ¿Cómo identifico que es un error? Lo hiciste una sola vez, te arrepientes y no lo vuelves a hacer, ¿verdad? Eso se llama error. Pero cuando en usted es repetitivo y lo hace, vuelve y lo hace, vuelve y lo hace, y lo hace, y lo hace, no es un error, ya es un vicio. Y de eso no habla la palabra del Señor, de alcahuetear la mala actitud y el mal actuar de una persona, de un familiar, de un esposo, de una esposa, de unos hijos. El error es normal, pero perseverar en el error es diabólico. ¿Ven la diferencia? Eso es un error, es diabólico, no viene de Dios. No podemos reincidir y repetir el mismo error. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos en el mismo error, no es Dios el que nos dirige, sino es Satanás que ha entronado nuestros corazones. Veamos, Marcos tuvo temor, cometió un error, pero me imagino que Marcos se cogía la cabeza y decía: oh, me acabé la vida, me acabé el ministerio, me arruiné todo. Muchos, seguramente me imagino, cuando Marcos compartía la historia, le decían: ay, hermano, no es por desanimarlo, pero ese apóstol Pablo, uy, qué carácter, ese tipo jamás te dará otra oportunidad, parafraseando, ¿verdad? Pero encontramos que Marcos, pasados los 10 años de suceso, cuando ya Pablo le dice bienvenido, se convierte en un escudero de prisiones. ¿Ven? Es que a veces se aprende más del fracaso que del éxito. ¿Ven? Qué hermoso, ¿verdad? A veces vemos personas exitosas, que la vida le va bien por todo lado, pero es la persona más soberbia y arrogante y desgraciada, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos hemos dado contra las narices, contra el mundo, contra las piedras, hemos pasado el mundo, pero terriblemente, una y otra vez, ay, es ahí donde el Señor nos forma, nos capacita, nos hace fuertes. No hagas de tu error un fracaso. Que este sea el primer paso para volver a empezar. Marco volvió a empezar y se arriesgó. No te digo, fácil no será. No es fácil que perdonen tu error o que perdones al apóstol Pablo 10 años. Pero Marcos lo logró, la perseverancia, y un día lo vio con otros ojos Pablo, por la perseverancia de él, por la perseverancia. ¿Sabe? Le dijo: te voy a demostrar que yo no soy un error, yo cometí un error, yo no soy un error. No veas a alguien como un error solo porque cometió un error. A lo mejor es solo eso, un error, ¿verdad? Y nada más. Segunda de Timoteo 4:11, vean lo que dice. Mire qué hermosura. El único que está conmigo es Lucas. Y yo aquí pensando, dice Pablo cuando escribió a su Timoteo, yo aquí pensando, analizando las cosas. Voy a mandar a que traigan a alguien, por favor, decía, ¿verdad?
Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo, así que búscalo y tráelo contigo cuando vengas. A veces los errores nos vuelven más útiles de lo que nosotros mismos pensamos. Y alguien podía preguntarse, ¿y cómo termina este hombre? ¿Sabe cómo terminó? Mire lo que hizo. Hizo 3 cosas. Marcos, el desertor, fundó la iglesia de Alejandría en Egipto. Fundó una escuela bíblica allí. Escribió el primer libro del Nuevo Testamento, que aunque nuestro orden cronológicamente aparece Mateo, pero fue Marcos el que lo escribió. Fue discípulo del apóstol Pedro, al cual el apóstol Pedro lo llamó hijo. Primera de Pedro 5:13 lo dice. Pablo nunca pensó lo que Dios tenía con ese despreciado, desechado, ese blandengue. Miren, ¿sabe qué? ¿Para qué tenía Dios designado al que Pablo desechó? Para que fuese su compañero de prisiones. Qué hermoso, ¿verdad? A veces esa persona que cometió un error lo vemos como un desecho, cuando podría ser la persona que Dios escogió y que esté a tu lado por siempre. Qué maravilloso. Vamos a terminar. Filemón 1:23, véalo por favor. Filemón 1:23, estamos terminando aquí ya. Filemón 1:23. Epafras, que está preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. Vuelve y aparece en otra prisión. También te envían saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis, ¿qué? No puede ser, ¿verdad? Que son mis, ¿qué? Compañeros de trabajo. ¿Y qué hermoso? Lo importante, el baluarte, nunca renunció a la fe. Eso es muy importante, hermanos. Ese Marcos nunca renunció a la fe, solo renunció a un viaje nada más. Si entendemos, ¿verdad? Marcos no renunció a amar a Dios, nunca renunció a servir a Dios, nunca renunció a consagrar su vida a Dios. Pero el apóstol Pablo lo había sepultado, lo había descartado, lo había despreciado, lo había etiquetado. Algunas personas se van a concentrar en tu error, pero Jesús se concentra en la solución de levantar y restaurar tu vida. Muchas personas se van a concentrar en el error que cometiste, pero Dios pondrá personas que se concentren en ti más que en tu error. Qué hermoso, ¿verdad? Bien, cuando mencionamos que Dios tiene un plan, hasta nuestros más catastróficos errores. Vea Salmo 19:12 para concluir. Veamos, mire qué belleza. Salmo 19:12. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. ¿Ve? Aquí dice que a veces no nos damos cuenta de nuestros errores, ¿verdad? Pero nos es tan fácil ver los errores de los demás. ¿Qué tal si tú y yo veamos? ¿Qué tal si tú y yo vemos nuestros errores? ¿Qué tal si tú y yo, ahí donde tú estás sentado, vemos nuestros errores, sin importar quién seas tú? Todos cometemos errores, indistintamente de nuestra posición. No importa, siempre cometemos errores. Quiero decirle que usted y yo siempre cometemos errores. Pero también hay algo, que al que por un error lo descartamos nosotros, al que por un error le dijeron: ya no vales nada, ya no quiero estar más contigo, no quiero verte, desaparécete de mi vista. Fue lo que le pasó al gran Juan Marcos. Tuvo que vivir el desprecio de su error. En otras palabras, pagó su error. Y yo quiero que esta noche, hermanos, podamos cerrar nuestros ojos y meditemos un poco. Si acaso somos injustos con los errores de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, de mi esposa, de mi esposo, de mis amigos.
que podamos nosotros llevar todos nuestros errores a los pies del Señor, a los pies, porque solo Él sabe trabajar en mis errores. Digámosle: Señor, solo tú puedes trabajar en mis errores. Digámosle.